parte de la lógica y de la matemática que trata del estudio matemático de la lógica. Esta proporciona los medios necesarios para negar o afirmar un razonamiento matemático. Sabemos que un argumento matemático es verdadero o falso, pero no ambas cosas a la vez. Por eso la lógica se encarga del estudio de los razonamientos y demostraciones matemáticas, permitiendo conocer si esos razonamientos son verdaderos o son falsos. Para ello se utilizan proposiciones, y una proposición es una afirmación que puede ser tanto verdadera o falsa, existiendo expresiones que al no poder determinar su valor de verdad, es decir, al no poder decir si son verdaderas o son falsas, no son proposiciones. Muchas personas dicen una proposición verdadera o una proposición falsa. No, sino que el hecho es una proposición, es verdadera o falsa. Lo que no es proposición simplemente no son proposiciones. Por ejemplo, tenemos varios ejemplos de proposiciones. El primer ejemplo, si yo digo 5 menos 3 es igual a 2, yo puedo decir que es verdad o es falso. En este caso es falso. Por lo tanto, es una proposición porque yo puedo verificar su veracidad, es decir, su valor de verdad. Puedo determinarlo. Otro ejemplo es 5 menos 3 es igual a 4, que también es falso. Santo Domingo es la capital de la República Dominicana. Es una proposición verdadera. Jamaica es la capital de Cuba. Esta es una proposición falsa. Fíjense que hay verdaderas y falsas, pero son todas proposiciones. Tenemos otro ejemplo de otros que no son proposiciones. El ejemplo A. Él está triste. B. A menos B es igual a 8. C. ¿Quieres café? D. Lindo día. Si se fijan bien, estos ejemplos no son proposiciones. En el ejemplo A, él está triste. No sabemos quién es él. Por lo tanto, no podemos determinar si es verdad que está triste o es mentira que está triste. Al no poder determinar la veracidad de este enunciado, no podemos decir que es una proposición. El ejemplo B, A menos B es igual a 8. Sabemos que existen números naturales que cumplen esto, números reales también. Ya de por sí los naturales están ahí dentro, que cumplen que A menos B sea igual a 8. Pero no se nos dice quiénes son esos números. Entonces, al no decirme sea A igual a tal número, sea B igual a tal número, yo no puedo determinar cuáles son esos números. Por lo tanto, yo no puedo determinar que es verdad que A menos B es igual a 8 o que es falso que A menos B es igual a 8. Por tanto, tampoco es una proposición. Y la pregunta, ¿quieres café? ¿A quién se le pregunta? Y aparte de no saber a quién se le pregunta, ¿quieres café? Es una pregunta abierta. No es algo, es verdad, quiere el café, o es mentira, quiere el café, porque no se da respuesta. Y la D, lindo día, es una expresión que dependiendo quién la diga, será verdadera o será falsa. Al no determinarse de manera general, no puede ser proposiciones. Bien. Existen conectores o juntores lógicos como la negación, disyunción exclusiva, disyunción inclusiva, que vamos a tratarla cada una de manera diferente porque hay personas que no hacen esta separación. Incluso hay libros que no aparece la disyunción exclusiva. Me gusta mucho. El juntor o conector condicional o implicación, bicondicional o doble implicación. Vamos a tratarla cada una en su punto. Hay algunas que no voy a mencionar acá porque casi no se utilizan, que realmente son como una combinación de las ya mencionadas. Por ejemplo, aparece una llamada conjunción opuesta, que es la negación de la conjunción. Entonces, no voy a ponerla porque de hecho si ya niego la conjunción, ya se está mencionando esta. Y también está lo que es una negación conjunta, que prácticamente es como una disyunción opuesta. Entonces, especifiquemos en esto. Vamos a hablar acerca de la negación.
La negación suele utilizarse para cambiar el valor de verdad de una proposición. Lo único que hace es cambiar su valor de verdad. Si la proposición es verdadera, entonces será falsa, y si es falsa, será verdadera. Su símbolo es este o este, cualquiera que usen. A mí me gusta más utilizar ese. Y se lee, no es cierto que tal cosa, o simplemente no. Por ejemplo, sea P igual a Ana y Andrés son hermanos. La negación de esta proposición sería, no es cierto que P, o no P. Por ejemplo, la primera, no es cierto que P, se lee, no es cierto que Ana y Andrés son hermanos. Pero yo puedo decir también, no P, significa Ana y Andrés no son hermanos. Es decir, negar lo que ellos están afirmando. Si P es verdadera, entonces no P es igual a la falsedad. Es falso, perdón. Y si P es falso, entonces no P será verdadero. Eso es la negación. Hablamos de la conjunción. La conjunción es una proposición que será verdadera cuando las proposiciones que la forman son verdaderas. Su símbolo es este y se lee I. Perdón, dije proposición. Es un conectivo lógico. Amén. Y su símbolo es este, como habíamos dicho, y se lee I. Un ejemplo de ello es, sea P, los niños están estudiando, y sea Q, los niños saben leer. Entonces leemos P y Q. Igual, los niños están estudiando y los niños saben leer. P y Q, los niños están estudiando y saben leer. No creo que tenga la necesidad de repetir otra vez la palabra los niños estudian, los niños, porque se sobreentiende. Si es verdad que los niños están estudiando y es verdad que saben leer, entonces P y Q es verdadero. Un ejemplo más detallado aquí. Por ejemplo, tenemos aquí P es igual a los niños están estudiando. Q, los niños saben leer. Tenemos la combinación P y Q. Bien, si los niños están estudiando y los niños saben leer, eso es verdadero, porque las dos se cumplen. Se da el caso que los niños están estudiando, pero aún no saben leer. Es falso. ¿Por qué? Porque deben cumplirse ambos. Los niños no están estudiando, pero saben leer. Es una falacia también. Los niños no están estudiando y no saben leer, también es falso. El caso es que debe cumplirse en ambos casos, en ambas proposiciones. Y llegamos a esto, la disyunción. Disyunción inclusiva, disyunción exclusiva. Fíjense que la palabra inclusiva, de incluir, y la palabra exclusiva, que excluye algo. Entonces, la disyunción inclusiva es una disyunción que es lo que hace, incluye ambas cosas. Se utiliza cuando las dos proposiciones que la forman son posibles, las dos o una de ellas, pero no incluye ambas cosas a la vez. Sea inclusiva. Pueden ser las dos cosas o puede ser una de ellas. Amén. Bien. Es falsa cuando las dos proposiciones que la forman son falsas. Si en caso contrario, entonces es verdadera. Su símbolo es este y se lee O. Un ejemplo de ella sea P igual a lavas y Q planchas. P o Q. Bien. P lavas o Q planchas. La combinación P o Q. Tenemos que mi mamá me dejó en la casa, como sea, y me dijo un encargo, lava o plancha, para que haga algo, lo que sea. Entonces, cuando mami viene, ve que yo lavé y que también planché. ¡Wow! ¡Qué niña más limpia! Que hizo las dos cosas. Está bien. Pero cuando ella llega, pueda que yo lave, pero no planché. También está bien, porque ella me dijo, lava o planchas, una de las dos. Suele ser que yo ni lavé, pero planché. Entonces está bien. Alguien más por allá lavó, yo planché. Puede darse el caso que yo no lavé y tampoco planché. Entonces ahí hay problema porque me hubiera matado mi mamá. Entonces vamos con la disyunción exclusiva.
Es decir, exclusivamente esto, exclusivamente aquello. No ambas cosas, sino una de ellas. Es una, iba a decir otra vez una proposición, pero es verdadera cuando se cumple solo una de las proposiciones. En caso contrario, es falsa. Su símbolo es este y se lee o. Es decir, o P o Q, pero no P y Q. O P o Q. Bien. O lavas o planchas. Es algo exclusivo. Esto o aquello. Entonces, yo tengo la primera proposición, que lavé y también planché. Entonces, a mí me dieron un mandato que hiciera una de las dos, no las dos. Por eso está mal, es decir, por eso es falso. Se dio el caso que lavé y no planché, está bien, porque me dijeron que haga una de las dos. No lavé, pero planché, entonces es verdadero. Y si dio el caso que ni lavé ni planché, también es falso. ¿Por qué? Porque debe cumplirse exclusivamente una de las dos. Eso es todo de la disyunción. Vamos a hablar ahora de la condicional o doble implicación. Esta sí es un poco, no peligrosa, pero a veces difícil de entender porque fue fácil dar detalles de las anteriores, lógicamente, es decir, en nuestra vida diaria, pero veremos ahora la condicional o implicación. ¿Qué tendríamos que hacer para que funcionara? Vamos a ver. Dice que la condición o la doble implicación expresa una condición. Su símbolo es este y se lee sí entonces. La parte sí es para la primera proposición o antecedente, como muchos dicen. Ambos están bien. Y la particularidad entonces es para la segunda proposición o el consecuente. Y esta proposición será falsa cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. Un ejemplo de esto, sea P, yo estudio, y Q, pasaré el examen. Entonces, la combinación de si P, entonces Q sería, si estudio, paso el examen. Se dio el caso de que yo estudié muy bien y pasé el examen, perfecto. Entonces, es verdad. Se cumplió P para que Q se cumpliera. Era un requisito que P fuera verdadero para que Q fuera verdadero. Bien, pero se dio el caso de que yo estudié, pero no pasé el examen. Entonces, algo falso. ¿Por qué? Porque yo estoy dando como verídico que para pasar obligatoriamente tuve que estudiar. Es decir, si yo paso el examen no hay problema. El hecho es que yo debía estudiar para pasar el examen. Estudié, no pasé el examen. Entonces hubo un problema ahí. O no estudié lo que era para el examen, o no pude memorizar o aprender lo estudiado, y por eso no pasé el examen, por lo tanto es falso. Se dio el caso de que yo no estudié, pero pasé el examen. Fíjense aquí que esto es verdadero. ¿Por qué? Porque yo no estudié, pero pasé el examen. Aquí en República Dominicana, cuando se fijan de cuadernos o cosas diferentes en un examen, le decimos chivo. Entonces, imagínense que en un examen yo hice un chivo, saqué cuaderno, un libro, algo por el estilo, y por eso lo pasé. Yo no había estudiado, pero lo pasé. O puede darse el caso que algún compañero por ahí me pasara su hoja, me llenara el examen, sin que el maestro se diera cuenta, y por eso yo pasé. Entonces, ¿verdad? Yo pasé el examen, pero no estudié. Bien, entonces, lo que quiero decir es que la segunda proposición depende de la primera, pero la primera proposición no dependerá de la segunda. Es decir, siempre la primera será antecedente, la segunda será la consecuencia de la primera. Entonces, aquí se ve más cuando yo digo no estudié y no pasé el examen. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque la consecuencia de que no pasara el examen fue que no estudié. Y es verdadero. Bien. Vamos entonces a hablar, ya para finalizar esta parte, de la bicondicional o doble implicación. En este conectivo lógico, como dice doble implicación, es como P implica a Q, Q implica a P. Es decir, si P depende de Q, Q también depende de P. En este caso, su símbolo es este, y se lee sí
las proposiciones que la forman tienen el mismo valor de verdad, es decir, o ambas son falsas o ambas son verdaderas. Tenemos un ejemplo. Los niños sonríen. Los niños están felices. Es decir, P, los niños sonríen, y Q, los niños están felices. La proposición, los niños sonríen, y la proposición, los niños están felices, se lee P, sí y solo sí Q. Fíjense que eso va y viene. Es decir, si yo digo P, sí y solo sí Q, puedo decir Q, sí y solo sí P. Es decir, se cumple Q cuando P se cumple. Si no se cumple Q, tampoco P se cumple. Bien, entonces decimos, los niños están sonriendo y los niños están felices. Es verdad. Si sonríen, están felices. Pero digo aquí, los niños están sonriendo y los niños no son felices. Entonces es falso, porque se requiere que se cumplan o no se cumplan los dos. Los niños sonríen, pero no sonríen, pero están felices. Es falso. Los niños no sonríen y los niños no están felices. Entonces es verdad. Es decir, no se cumple una ni se cumple la otra. O se cumple una y se cumple la otra. Ambas cosas a la vez. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el próximo video donde estaremos hablando de la formulación de las tablas de verdad y tendremos algunos ejercicios ya más formales, menos palabras y más acción. Que tengan buen día o buenas tardes, lo que sea en el momento. Que pasen feliz resto del día, la tarde o la noche. Dios les bendiga y hasta la próxima.